Buenas tardes, noches. Hoy, noche, tarde y noche de gran debate entre mi capitán Andrés Úsuga y mi coronel Iván González, con un gran tema del cual todos debemos aprender y saber y conocer porque es aplicable para todas las ciudades, regiones, países, etnias del mundo. Debe aprender lo bueno que han dejado estela en este mundo personas como Henry Kissinger. Entonces, todos cordialmente a prestarle atención a este gran debate, enseñanzas geopolíticas, diplomáticas e históricas de las ejecutorias de Henry Kissinger. Por lo tanto, le damos la bienvenida y le pasamos los micrófonos a nuestro presidente de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, el señor coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. Adelante, por favor, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel Alarcón. Buena tarde, noche para todos los asistentes a esta sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy, noche de las velitas, preámbulo del Día de la Inmaculada Concepción para nosotros los católicos, tenemos un ejercicio académico interesantísimo, y es que hace un par de semanas ya falleció en Estados Unidos el diplomático norteamericano Henry Kissinger, de origen judío. A la edad de 100 años, sobreviviente a la Segunda Guerra Mundial, sobreviviente a todos los avatares de la Guerra Fría, un hombre de una participación internacional muy importante, y luego de pasar por el mundo y dejar una huella histórica, porque dentro de 300, 400 años que se estudie la historia de esta época de la humanidad, siempre estará ocupando primer plano por lo bueno, lo malo y lo feo que hizo. Ser humano de carne y hueso como nosotros, con éxitos y fracasos. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer hoy es que le hacemos unas preguntas a mi coronel Iván González, que es una persona muy versada en todos estos temas y un estudioso de la geopolítica, de los problemas del mundo, y al abogado y capitán de la Reserva de la Armada Nacional, Andrés Úsuga, quien fue el que nos propuso el tema y propuso hacer una especie de debate académico. Entonces, sin más detalles, mientras Andrés se conecta, que tenía una dificultad técnica. Ya está ahí. Bueno. Entonces, mi coronel González, en 2 minutos, ¿cómo define usted para la historia al señor Henry Kissinger, después de haberlo seguido tantos años y analizarle su trayectoria y sus ejecutorias? Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Y bienvenidos todos. Es un personaje que no solamente tuvo una vida muy larga, sino que tanto pues personal, sino también larga políticamente. Y además muy diversa, muy variada. Recorrió el mundo haciendo gestión diplomática para los Estados Unidos, trató muchos temas, tuvo que involucrarse en muchos conflictos, muchos problemas, de tal manera que el señor Henry Kissinger se ha convertido en un personaje emblemático de lo que es la actividad política y especialmente geopolítica y diplomática, no solo para los Estados Unidos, sino también para todo el mundo, porque él hay mucho que aprender debido al campo tan extenso y tan amplio que el señor Kissinger cubrió durante su vida. Y por lo tanto, pues ahora que ha fallecido, es de tener en cuenta para el aprendizaje y lección de todos nosotros. Gracias, mi coronel. Andrés, ¿qué nos dice usted al respecto de lo que significa Henry Kissinger para la historia de la humanidad?
Gracias, mi coronel. Sí, señor, yo creo que es un personaje realmente muy estudiable y yo lo vería con sus luces y sombras, como lo han dicho muy bien ustedes, como el nuevo Maquiavelo y uno de los mayores personajes sobre el estudio de una ciencia que realmente, y usted lo sabe, que es uno de sus expositores, uno de los protagonistas más importantes de la geopolítica mundial, pues porque la geopolítica no era tan, ni era una ciencia, ni era tan estudiable antes de que este señor naciera. Creo que con los 100 años que vivió, durante los 100 años que vivió, es donde se consolida el concepto geopolítico. Entonces podríamos decir que es el Maquiavelo del siglo XX. Muchas gracias, Andrés. Bueno, para ustedes los dos, para mi coronel González y para Andrés, resulta que este señor tuvo una doble condición, o triple, ¿no? Fue víctima de una persecución política muy grave que tuvo que su familia asilarse en Estados Unidos. Desde muy joven demostró una capacidad intelectual enorme y una capacidad muy amplia para entender el mundo y además académicamente fue muy brillante. Pero tuvo otra condición que muy pocos políticos la tienen en el mundo. Fue soldado en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y le tocó ir a combatir contra el régimen nazi. Y muchos dicen que parte de su formación y habilidad diplomática que tuvo fue lo que aprendió y la forma como se integró a la reconstrucción de Alemania después de la guerra. Eh, y luego pues fue político y diplomático. ¿Cree usted, mi coronel González y mi coronel y mi capitán Úsuga, primero mi coronel González, que esa doble condición de militar y de político y de haber sufrido la guerra en forma directa, le dieron toda esta brillantez o era que era un hombre predestinado para ser así para la historia? Bueno, no solo por lo que usted acaba de decir de su buena inteligencia, su deseo por el estudio de superación y de conocimiento, sino que eh, tuvo la doble faceta de ser bélico en la guerra, en el asunto militar y en lo político, porque uno de sus principios precisamente era que él pregonaba, ya que cuando se inicia una guerra tiene que ganarse, de tal manera que hay que dedicarse, lo que quería decir era que hay que dedicarse a fondo, con toda la intención, y por lo tanto entonces tener todo el panorama amplio y profundo de esa circunstancia, de esa guerra, ya sea política o bélica, porque él asimilaba a las dos como si fuera la misma cosa, la una en las ideas y la otra pues en las armas. De tal manera que se convirtió en una persona muy polifacética y multifuncional en esos dos campos. Muchas gracias, mi coronel. Andrés, ¿usted qué opinión tiene al respecto? Mi coronel, fíjate que yo le voy a pedir que nos devolvamos un poquito en el tema precisamente sobre la historia del hombre que me parece muy interesante. Esa condición de haber vivido inicialmente en Alemania, en sus primeros años en Alemania, luego llegar y no llegar a cualquier parte, llegar específicamente a la Nueva York de los años 30. Pero entonces la pregunta que uno se hace es, ¿y por qué llegan esos padres con esos niños eh, a Nueva York? ¿Por qué tienen que salir la familia Kissinger de Alemania, donde él se llamaba Heinz? Y ahí se cambia el nombre a Henry, precisamente, Henry Alfred. Entonces, yo creo que ahí hay una cosa que es importante y es, podría haber algo de destino manifiesto en eso, porque es muy curioso que un alemán que salieron a correr pues para tantas partes de Europa donde todavía la guerra no había iniciado para los años 30, directamente salgan a como judíos, ¿no? Creo que es una condición muy importante. Como judíos, con esas leyes de Hitler por allá del 35, donde todavía no está la guerra, pero ya está empezándose a gestar lo que quisiera hacer el Führer. ¿Cómo llega ese señor, ese muchacho, a esa Nueva York de los años 30 y en la Nueva York de los años 30 lo que bebe de ahí y luego, mire qué curioso, volver ya a Alemania, a su tierra donde él nació, pero como soldado?
y volviendo como soldado, creo que hubo una experiencia ahí previa, como en algún trabajo, algo así. Esa ida a Alemania como soldado, que primero empieza como en un regimiento de ingenieros militares, al arma a la que pertenece usted, fíjese usted. Luego creo que lo asignan como a una unidad de infantería, pero creo que termina en algo muy interesante, y es que él termina por su condición de alemán y por su condición de que conocía el idioma, termina trabajando con las tropas de inteligencia que hacían la traducción con con quienes estaban rindiendo, con quienes pretendían negociar para que delataran a las tropas nazis. Creo que ahí sí hay una condición que es crucial en el resto de la vida de Kissinger, y es donde él aprende esas técnicas de negociación, pero que no difieren al mismo tiempo. Es un gran negociador, pero al mismo tiempo es un gran pragmático, ¿no? Por eso digo yo, o lo mencioné anteriormente como el tema del Maquiavelo del siglo XX. Y sí, esa condición de soldado que inclusive termina por hacer tan buen trabajo en esas tropas de inteligencia en la Alemania nazi, y cómo logran esa victoria, termina llegando al grado de sargento. Esto es, lo ascienden a suboficial para que precisamente eh, reconocerle su buena labor en todo lo que hizo. Yo la verdad es que no he visto, no he sabido específicamente qué pudo haber hecho en esa guerra de de las Ardenas, si no estoy mal. En esa batalla de las Ardenas creo que fue donde estuvo más directamente involucrado, pero creo que sí, esa condición de soldado fue determinante en el resto de la vida de Henry Kissinger. Bueno, con base en las respuestas de ustedes los dos, les tengo una pregunta para ambos para reflexionar muy a fondo. Cuando los historiadores, los biógrafos, los intelectuales, los analistas políticos estudian a un gran capitán de la humanidad, Julio César, Napoleón, Jerjes, Darío, Artajerjes, Mao Zedong, etcétera, siempre encuentran unos elementos que se confluyen en la personalidad de esos hombres, como son ese olfato, esa identidad que tiene él frente al terreno, frente al manejo de las tropas para hacer el mejor uso de ellas en busca de un éxito que transforme la historia, frente a la comprensión del contexto general de la geografía y la política. Reunía Kissinger esos elementos para haber sido tan gran diplomático, mi coronel González. Sí, precisamente una de sus características era de que siempre veía y analizaba no el hecho puntual y del momento, sino el hecho del pasado, el presente, y trataba de visualizar el futuro en cuanto al tiempo y en cuanto al espacio, pues las circunstancias en las cuales se estaba desempeñando, que no solo se pensara en si era o estaba viviendo una circunstancia puramente personal en algún lugar, ya fuera como soldado en Europa, como inmigrante en los Estados Unidos, o como profesor en Harvard, o estudiante también en Harvard, sino que veía con más amplitud, digamos, geográfica, física, y trataba de esclarecer los hechos. Por esa razón creo que fue que llamó la atención para que lo convirtieran en una persona que analizaba, de un análisis de inteligencia, la información de inteligencia. Vieron que tenía aptitud para eso. Y por lo tanto, aunque estaba apenas iniciando, pero tenía mentalidad ya incipiente estratégica. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Andrés, ¿usted qué opina al respecto? Sí, señor. Yo creo que sí hay unas características ahí evidentes. Creo que también lo que dije anteriormente, el nacer precisamente
entre guerras, ¿no? Él nace luego de que termina la Primera Guerra Mundial, pero antes de que empiece la Segunda. O sea, ese nacimiento y esa crianza entre guerras, creo que da algún tipo de perspectiva. Adicionalmente, creo que era hijo de un maestro también, entonces, que le da una característica y es el amor por el conocimiento. Fíjese que después de llegar de la Segunda Guerra Mundial, va a Harvard, estudia y durante, creo yo que, no sé, 15, 20 años, se dedica específicamente a la academia. Yo creo que inicialmente creo que no sé, puede ser que tengan ustedes otros datos, pero inicialmente creo que no había un interés específico sobre llegar a esos niveles de análisis prospectivo como evidentemente se convierte ya cuando lo llama eh, Nixon, luego, ojo, de perder, de que el candidato al que él estaba asesorando pierde las elecciones, porque así es donde se vuelve interesante el asunto. Él en campaña no asesoraba a Nixon, sino al otro candidato, pero Nixon gana las elecciones y lo llama a pesar de que Kissinger estaba asesorando al candidato perdedor. Y luego, pues, como se convierte importante también para Gerald Ford, cómo alcanza niveles tan importantes como casi Edgar Hoover en el FBI, y aunque él no pertenezca o nunca fue director de la CIA, por ejemplo, la influencia que él tiene en la CIA, ese nivel de prospectiva tan grande, yo creo que sí tiene unas características que son realmente históricas, que se vuelven supremamente importantes en un momento histórico también de la política internacional norteamericana, donde ha muerto Kennedy, donde viene pues todo el tema de la finalización de la guerra de Vietnam, de los ataques a Camboya y todo lo que viene tan grande en los 70s, con esa visión de Kissinger tan pragmática y con ese elemento que creo que es creación de él, no estoy seguro, como lo es la Realpolitik, que siento que ese pragmatismo se enmarca muy bien en ese concepto. Bueno, muchas gracias, Andrés. Entonces, nos va quedando claro que el señor va teniendo una evolución, que de un gran estudiante y un soldado distinguido, de una víctima de la guerra, se convierte con el paso de los años en uno de los docentes más brillantes de la mejor universidad del mundo, que es Harvard, y nada menos que en relaciones internacionales, donde se preparan los mejores diplomáticos de Estados Unidos, y es como una subsidiaria del Departamento de Estado donde van a formarse. El señor Kissinger escribe un libro que es el que lo catapulta en el mundo entero como el intelectual que tiene la comprensión de los problemas, y es cuando ocurre la Guerra Fría entre Rusia, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y él hace unos planteamientos acerca del poder nuclear. Entonces la pregunta es, así como ha habido otras personas como Hitler, como Charles de Gaulle, que los catapultó un libro eh, que lo hizo famoso en la humanidad, sí, Kissinger no se hubiera dedicado a la política exterior, sino a la política interior, hubiera podido llegar a ser hasta presidente de Estados Unidos, mi coronel González. Pues mi coronel, es que, bueno, ya vamos avanzando en la personalidad. Él casi que, bueno, digamos que primero que hizo una tesis llamativa, segundo que fue bien reconocida, segundo que hizo varios pues niveles académicos, no solo la academia básica de política, sino también hizo doctorado y maestría, entiendo, y hasta PhD creo que fue. Y también presentó ese libro que usted acaba de mencionar, que es en los años 50. Lógicamente ya se había iniciado la Guerra Fría, pero la Guerra Fría era convencional.
de armamento convencional, pero como apareció el potencial nuclear, entonces él ya inmediatamente comenzó a pensar en futuro y dijo, estas armas se van a convertir en las disuasoras y en el equilibrio y en la guerra fría, pero nuclear. ¿Quién lo diría? La guerra más caliente estaba apoyada en la guerra más fría. Entonces, eso llamó la atención de Nixon. Y por eso lo que decía ahora mi capitán, de que pues siendo asesor del contrincante lo llamó y dijo, no, este personaje es importante, parece tener cosas raras, y él siempre tuvo cosas raras toda la vida, innovadoras, llamativas. Entonces, por eso una persona que comienza a pensar de esa manera tiene mucho potencial para ser presidente de los Estados Unidos, que es la pregunta. Pero digamos que en cierta forma, no sé, a mí se me asemeja como un cardenal Richelieu y el poder detrás del trono. A la larga fue presidente indirectamente sin ser titular. Entonces creo que sí era era potencialmente apto para ser presidente. Titular, pues. Muchas gracias, Nicole. Andrés, ¿usted qué dice? Yo coincido, mi coronel, porque yo siento que él, de todos modos, ahí hay un pedacito de la historia que no es tan claro y es que cuando él estaba en Harvard, yo no sé si él de verdad participaba en actividades políticas del Partido Republicano o no era tan directo o él simplemente era como un invitado a ciertas tertulias o a cierta formación de los cuadros republicanos. Usted sabe que allá los partidos, me encanta hablar de eso en este foro porque usted sabe que los partidos allá, no sé si todavía, pero fueron muy serios y eran muy claros en que había que formar sus cuadros. Entonces, creo yo que ese es el primer acercamiento que él tiene con políticos. Me imagino que de Boston, me imagino que del estado de Massachusetts, donde está Harvard precisamente, del Partido Republicano, y evidentemente esa tesis, ese libro de las armas nucleares y la política exterior norteamericana es el detonante, pero yo siento que a él no le gustaba, no le hubiera gustado, no sé, podría ser que me equivoque y que haya otra información, la política partidista, lo electoral. No, no creo que se hubiera sometido a una elección por, no sé, a ver, senador al Congreso de Massachusetts o por el distrito de no sé qué de Nueva York a la Cámara de Representantes. Yo creo que él era un burócrata, más bien, me parece a mí, y, y que creo que hay burócratas muy valiosos también, pero que son más nombrables que elegibles. Y creo que él lo tenía muy claro, porque adicionalmente creo también que a pesar de las características conciliadoras y de las capacidades, porque eso no es solamente una característica, una capacidad de conciliar puntos de vista y esto, yo creo que él no tenía el suficiente charming, el suficiente carisma para someter su nombre a las urnas. Entonces, no sé, aunque coincido que lo hubiera hecho bien, pero no sé si si hubiera alcanzado a someter a una elección popular. Bueno, perfecto, sí. Entendido los dos puntos de vista y entendido que se complementan uno con otro. Ahora viene la pregunta crítica para los dos. Resulta que a partir del 45, con el fenómeno de Bretton Woods en la economía y de la cultura yanqui por todo el planeta, la Guerra Fría, comienza una guerra sucia, demasiado sucia. Bueno, las guerras no son limpias nunca, pero esta guerra es demasiado sucia, que es la Guerra Fría, es la guerra de las ideologías, del sabotaje, del terrorismo, del espionaje, de la desinformación, de las conjeturas en los eventos internacionales, de las alianzas oscuras, de las votaciones por debajo de la mesa, de las compras de conciencia, de la manipulación de los delegados en las, eh, en los organismos multilaterales. Y Estados Unidos, que era el que tenía que llevar la voz cantante, debía llevar a esos escenarios a personas que tuvieran mentalidad de bandidos, pero comportamiento de caballeros en la mesa. Era
el señor Kissinger, con toda la gente que preparó en Harvard, el equipo ideal o fueron circunstancias de la historia? Mi coronel González. Yo creo que las dos cosas, porque él era muy activo intelectualmente, ideológicamente, participaba en muchas juntas, muchos grupos de asesoramiento, muchos organismos de discusión. Entonces, claro, una persona que va desarrollando esa flexibilidad y esa rapidez mental, pues es muy apta para precisamente enviarlo a organismos internacionales donde se discuten problemas mundiales. Pero al mismo tiempo, pues él se hacía conocer lentamente y paulatinamente con lo que escribía, y bien sabemos que una de las formas de aprender mucho es ser profesor, y él como fue profesor, porque los profesores normalmente están en el campo de, como decía Santo Tomás, a la abundancia el corazón habla la boca. Entonces, esas personas quieren transmitir sus conocimientos, sus razonamientos. De tal manera que era, como diríamos con respecto a Alfonso López, un gallo para esas instituciones de nivel mundial y de relaciones diplomáticas. Bueno, muchas gracias. ¿Y usted qué dice, Andrés? Sí, yo creo que era un hombre de su momento. Yo creo que él leyó muy bien desde la academia lo que se venía, ese macartismo también habrá que decirlo, esos momentos complicados, pero también creo que aprovechó muy bien la oportunidad de que llegara, por ejemplo, un presidente como Dwight Eisenhower en posguerra, que luego viniera esas disputas con Kennedy, que recordemos que Kennedy también era de Massachusetts, pero era demócrata. Yo creo que él es un resultado de las circunstancias, de muchas circunstancias, y como muchos grandes hombres, yo creo que había más gente que hubiera podido aprovechar también el momento, pero no lo hizo, y él sí lo hizo, no solamente formándose, no solamente formando. Es más, yo creo que él es como el creador del concepto de eso a lo que le dicen think tanks, de esos tanques de pensamiento, de fortalecer ideológicamente unas ideas, pero adicionalmente buscarle la argumentación, pero adicionalmente buscarle las, todas las aristas que se puedan tener, y esa formación, no solamente de él, sino de otros a los que él estaba formando como alumnos, eso lo digo yo, con toda humildad lo puedo decir, uno a veces tiene una cantidad de alumnos que terminan haciendo cosas muy interesantes, gente que uno pensaba que sí y otras que no daba un peso por ellas. Pero mira, les pongo un ejemplo. Yo he sido profesor de una cantidad de gente en esos 16, 17 años, y hoy a 2023 finales, tengo dos alumnos que son, uno es un senador de la República y otro es un representante de la Cámara. En esas elecciones de hace un mes, ahí salieron como cuatro o cinco que fueron alumnos míos, en pregrado, en posgrado, en diplomados, en extensión. Entonces, creo que fue lo que hizo Kissinger, formar gente muy buena, y cuando tiene la oportunidad de que lo llaman a la burocracia, pero que lo llaman de una vez, él no hizo una carrera como primero analista por allá de un bajo nivel, sino que de una vez cuando llega la burocracia, llega una burocracia muy grande, que es a asesorar en política exterior a un nuevo presidente. Creo que se lleva a su equipo, y es lo normal que hacemos los que hemos sido profesores, llevarse equipos de estudiantes que fueron brillantes, que fueron destacados, que uno se siente bien, se sentía bien con ellos haciendo talleres en clase, trabajando, y ese fue el equipo que lo acompañó, que inclusive en los documentales y en la cantidad de libros también que ya se han escrito sobre él, se ve cómo ellos reniegan un poco, o más bien dicen, sobre la exigencia del doctor Kissinger en el trabajo, y que solamente baja esa exigencia. Mire, volvemos a un poquito
al tema humano, solamente bajó un poquito la exigencia cuando se casó, que ya se casa muy mayor, ¿no? Se casa, creo que casi a los 50 o de 50 y algo, porque solo hasta ahí empezó a irse a la casa a las 6 de la tarde, 5, no sé, porque mientras estuvo soltero, siempre trabajaba hasta las 10 11 de la noche. Eh, Dicen las memorias de él y dicen los compañeros de trabajo que fueron sus alumnos, que esos eran los ritmos de trabajo de Henry Kissinger. Bueno, entendido esta parte de lo workaholic que era el señor. Ahí viene otro tema interesante. Usted lo mencionó ahora, mencionó a Herbert Hoover y mencionó también tangencialmente a McCarthy, que fue el que originó la famosa frase del macartismo cuando alguien es obcecado con alguien. Claro, McCarthy era obcecado contra el comunismo y lo mismo Herbert Hoover veía enemigos por todos lados como director de la del Buró Federal de Investigaciones. Pero Kissinger aparece en ese momento como otro necesario, igual que esos dos, igual que fue Morgenthau en el manejo de las finanzas de la Segunda Guerra Mundial y posteriores, igual que fue Marshall con el Plan Marshall, e igual que se convirtió el mismo Eisenhower eh, como el hombre que necesitaba Estados Unidos en ese momento. Entonces vemos que hay un fenómeno que es una sociedad, una época de la historia, un evento que empuja que tiene que haber determinados personajes, porque son esos y no hay otros. Pero eso no quiere decir que las personas puedan actuar a la topa tolondra o, o de manera abusiva o arbitraria. Y algo que le reconocen los críticos y los no críticos al señor Kissinger en medio de todos esos eventos que tenía que manejar fue la habilidad, por ejemplo, de evitar entrar en discusiones porque fue muy cercano a Kennedy y él era judío y Kennedy era católico. Fue muy cercano a Truman y Truman era presbiteriano y él era judío. Igual con Eisenhower, que no era tan religioso, pero tenía su indicación, su inclinación. Entonces, la pregunta es, eh, ¿este señor actuó así porque era su personalidad o porque podía mantener dos personalidades? Una para manejar el equipo de trabajo, como se debían hacer las cosas, y otra para mantener una buena relación con los que estaban por encima de él y evitar que fracasara el proyecto como él lo quería manejar. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Él decía que casi todas las cosas en la vida tienen puntos de equilibrio, unos por exceso y otros por defecto. Y estas personas crean sus propias teorías, sus propios principios de su proyecto de vida. Uno de ellos era él era su teoría de que los prejuicios no deben ser obstáculos, ni pueden ser demasiado escrupulosos si se tiene la razón. Entonces, cuando él creía que tenía la razón, pues a veces se acercaba mucho al límite precisamente de lo no muy santo, pero siempre tenía precaución de no sobrepasar ese punto de equilibrio. Entonces podía tener buenas relaciones o hasta difíciles relaciones, porque normalmente eran también a veces muy contradictorias con sus colegas, con las personas que asesoraba, con los presidentes que asesoró, también tuvo discusiones y confrontaciones, y con sus empleados cuando fue pues, funcionario público, pero sabía mantener ese punto de equilibrio con precaución, aún a veces inclusive a punto de irse al otro lado, pero él quería llevar a sus funcionarios a que no perdieran oportunidades, simplemente por temor de acercarse a la factibilidad del error. Y lógicamente contenerlos de que no fueran al otro lado, porque entonces iban a causar ya inconvenientes o dificultades mayores en lugar de soluciones. Creo que esa era su manera de actuar, puntos de equilibrio. Perfecto, mi coronel. ¿Y Andrés qué dice al respecto? Sí, señor, yo creo que ya lo había mencionado anteriormente.
Yo creo que la política del fuero de la realpolitik, que tiene que ver mucho con, o él inclusive en algún momento creo que lo explicó también, con cuando toca hacer cosas que se preferiría no hacer, pero que toca hacer porque llegado el caso es lo más conveniente. Ahora bien, la pregunta es, ¿más conveniente para quién? Yo creo que él sabía jugar con eso, tanto para él como para los Estados Unidos, que era su, fíjese usted que no era la patria donde él había nacido, pero era la patria que le había dado todo, ¿no? Era la patria que le había dado su ciudadanía, no sé si antes o después de la guerra, pero fue la que le dio la gloria. Entonces, él ponía los intereses de los Estados Unidos por encima de los intereses de cualquier otro país, de cualquier otro estado, y lo que tocara hacer lo hacía para poner los intereses de los Estados Unidos por encima de los otros. A eso creo que se refería la realpolitik, y creo que esa misma política la aplicaba respecto de su propia persona. Entonces, yo creo que él era alguien con poco escrúpulo, con pocos principios más allá de lo religioso. Eh, no sé si era un judío muy ortodoxo, no lo creo, porque creo que precisamente, o sea, por ejemplo, le pongo un solo ejemplo, Michael. No creo que Kissinger de pronto no comía cerdo como judío, pero yo no creo que parara de trabajar un sábado, que guardara el Shabbat. Entonces, creo que acomodaba bien las cosas a su forma de ver la vida, que era esta realpolitik, para beneficio tanto del Estado que siempre representó y de él mismo, en beneficio de sus propios intereses que creo, y lo logró creo que hasta el final. Bueno, perfecto. No hay un solo historiador o geopolitólogo que no reconozca lo mismo. Los 15 años que van entre 1945 y 1950 son de una transición y de una riqueza estructural para la política, la geopolítica. 1960 creo, mi coronel. Sí, 60. 45 a 60. Sí, 45 al 60. Eh, no hay un solo historiador que no reconozca eso, que la riqueza que hay allí para entender las transformaciones del mundo moderno, tanto que lo llegaron a llamar la época contemporánea, donde las tensiones llegaron a los máximos niveles y la amenaza nuclear no solamente se extendió ahí, sino que se extendió en el tema de la conquista del espacio. Y fue la competencia más abierta entre Estados Unidos y la Unión Soviética, a ver cuál ponía el primer astronauta, cuál llegaba primero a la Luna, cuál hacía la primera exploración, cuál colocaba más satélites. Y era una pugna muy tenaz que se llevó a otros campos de la vida. Pero el tema es que el señor Kissinger en ese momento es el brillante intelectual, es el analista, es el escritor, es el hombre que asesora, es el que dirige eh, semilleros de estudiantes que están investigando, es el hombre que dirige la alta academia en Harvard, es el hombre que está yendo a la Casa Blanca por la mañana y regresando por la tarde a Massachusetts a continuar, o que sale para Europa a hacer una investigación, etcétera. Viajero incansable. Entonces, ¿qué tanto incide la personalidad de Kissinger en esa transición? O al contrario, ¿qué tanto incide esa fenomenología sociopolítica del mundo en la personalidad de Kissinger en ese momento tan trascendental para lo que después fue como secretario de Estado del señor Nixon? Adelante, Nicolás González. Pues influye mucho, mi coronel, porque esas personas son muy creativas, son muy ingeniosas. Ya sabemos que él fue el inventor de la diplomacia del ping-pong, en la que creó cuando estuvo impulsando la reunión de Nixon con Mao Zedong y la apertura a la China, que hacía 25 años no tenían relaciones diplomáticas.
Entonces ponía aquí y allá, de lado y lado, pros y contras para ambos y sabía manejarlo. También se inventó la diplomacia secreta, pues que ha existido toda la vida, de todas maneras, pero le dio mucho realce, porque ya sabemos que hizo viajes secretos hasta de noche. Eh, También fue precursor en las chuzadas y en la grabación, en las grabaciones. Entonces, de tal manera que eso de que ahora están chuzando los teléfonos, no, eso ya Nixon grababa todas sus conversaciones y escuchaba todo lo que los demás decían. Inclusive él al comienzo fue contradictor de Nixon en eso, pero después, 6 años después, cuando ya fue secretario de Estado, entonces vio que se necesitaba y ya lo implantó en su propia oficina, lo cual no le gustó mucho a sus empleados también, pero así sucesivamente. Fue inventando muchas cosas novedosas, ingeniosas, para solucionar problemas, lo que decía ahora mi capitán, eh, que era una persona que se mantenía alerta a qué cosa le podía sacar oportunidad, inclusive hasta la misma adversidad, trataba de sacarle beneficio. De tal manera que eso es parte de esa personalidad, es lo que usted nos preguntaba. Perfecto, mi colega. Andrés, Sí, señor. Yo creo que si hay algo que admirar es precisamente eso, es esa capacidad de resiliencia por un lado y esa creatividad por la otra, pero adicionalmente, como una tercera línea, creo yo que la capacidad de optimizar sistemas que él ve que funcionan en otra, no sé, en otra función de la vida o lo que sea, o que han funcionado medianamente y de potenciarlos. Él es capaz de optimizar todo lo que ve por ahí. Creo que lo pone de una forma muy, muy interesante. Lo hablaba mi colega Gonzalo ahorita, eh, el que realmente empieza con lo de las chuzadas es Nixon, y Nixon sabe eso precisamente porque Nixon, yo creo que hay un poco de gente que no sabe eso, pero lo voy a aprovechar para decirlo acá. Nixon es un oficial de la Marina, de inteligencia de la Marina, de capitán de inteligencia fragata. técnica, para ser más específicos, inclusive. La Él en la Segunda Segunda Guerra Guerra Mundial. Mundial lo que hacía era, él era de radiocomunicaciones en una de las islas del Pacífico, si no estoy mal. Sí, Entonces, ese personaje Nixon es muy interesante por eso. Fíjese que este señor que es judío, que viene de trabajar en el tema de inteligencia, creo yo, más humana en la Alemania, no se habían conocido durante la guerra. Cuando se conocen ya en la política, creo que suman esfuerzos de inteligencia humana e inteligencia técnica, potencian la situación y terminan convirtiendo esa... Es que con toda sinceridad, yo creo que no ha habido un secretario de Estado más mm, notorio, más rimbombante en la oficina oval que el señor Henry Kissinger, y es precisamente por eso, porque sacó del sombrero una cantidad de soluciones. Hay unas personas que las ven también como, no sé, maldiciones, las ven como masacres, las ven como bombardeos, pero eso tiene varias formas de leerse y yo creo que es el objetivo de esta charla, no simplemente decir como finalizó la columna del domingo pasado el señor Daniel Samper Pizano, ni un solo homenaje para el señor Kissinger, era un asesino, no sé qué. Ese es el resultado de lo que vivió el señor Daniel Samper Pizano en su momento. Me imagino que el final de los 60, principios de los 70, cuando era un estudiante para la Universidad Javeriana de Derecho. Entonces, yo creo que Kissinger es un personaje tremendamente interesante precisamente por eso, por la resiliencia, ser capaz de voltear los problemas y convertirlos en oportunidades. Dos, por crear, por la creatividad, muchas soluciones. Y tres, que creo que se complementa con las otras dos,
la capacidad de optimizar procesos y sistemas para el logro del objetivo. Bueno, hay un paréntesis. Lo que pasa es que hay personas que opinan y es mejor que no opinaran porque de pronto lo haría mejor EPA Colombia o Hassan el de Sábado Felices. Sí, señor. Entonces, un concepto de Daniel Samper Pizano sobre política exterior, sí, como que, o de geopolítica, como que no llegamos a la claridad. Pero vamos a otro tema interesante y es que la retirada humillante de Francia con la batalla del Vien Phu de Indochina, o sea, del Vietnam, marcó un hito para Europa, marcó un hito para Estados Unidos y marcó un hito fundamental en la Guerra Fría por el gran temor de que se aliaran definitivamente Estados Unidos, perdón, Rusia o Unión Soviética y China y formaran un solo bloque de comunismo e inclusive mucho tiempo se temió eso y era la gran preocupación de Kissinger y sus equipos de trabajo y de algunos de los funcionarios de la Casa Blanca, pero como él todavía no estaba en la Casa Blanca, él observaba, escribía, asesoraba y volvía. Llega la década de los 60 y ocurre una marejada de hechos trascendentales, como son que Estados Unidos vuelve la cara hacia Latinoamérica con la Alianza para el Progreso, que la guerra en la Indochina compromete ya ahora no a Francia, sino a Estados Unidos y termina metido de lleno en la guerra del Vietnam, y que China tiene la famosa disensión chino-soviética y puede originar una gran guerra que afortunadamente para ellos y para la historia no se dio porque si no sería otro el evento, pero además que China adquiere poder nuclear y que no tenía reconocimiento como Estado, era un Estado paria. Entonces, si lo miramos en contexto, son una serie de vertientes que apuntan todas hacia un solo foco. El problema que hay que resolver es cómo separar a China y a Estados Unidos, a China y a Rusia, A para Rusia. que no tengan competencia de Estados Unidos, la Unión Soviética. Entonces, la Casa Blanca crea toda una estrategia antes de que el señor Kissinger sea todavía oficial de de la Secretaría de Estado. Y sin embargo, se aduce que fue él con sus enseñanzas, con su doctrina, con sus libros, con sus análisis, sus conferencias, el que abrió ese abrebocas y los puso a pensar y que en el fondo terminó resolviendo la crisis del poco eficiente gobierno que tuvo el señor Johnson, fue muy claro, ni en política exterior ni interior, y a él fue el que se le salió de las manos el tema de Vietnam, después de la muerte de Kennedy, que es otro elemento que se suma ahí. Entonces la pregunta es, con toda esta serie de elementos, ¿es un sí o un no? Sí es el señor Kissinger el que influye directamente en esa realpolitik estadounidense frente a lo que había que hacer con China y Rusia, o fueron las circunstancias de la evolución de los acontecimientos a que lo llevaron a eso y de carambola lo hizo cuando yo ocupó el alto cargo, mi coronel González. Sí, fueron las circunstancias, porque Nixon quería comenzar a bajar pues la presencia en Vietnam y la guerra de Vietnam. De por sí, en sus primeros discursos prometió retirar 250.000 tropas, que lo haría a través de creo que unos 2 o 3 años, iría reduciendo. Quería bajar la intensidad de la guerra, entonces él tenía que colaborarle a Nixon en ese sentido, pero ¿cómo hacerlo? Pues tenía primero que evitar que Rusia siguiera vendiéndole armamento a Vietnam del Norte y apoyándolo política e ideológicamente, así como lo hacían los Estados Unidos pues con Vietnam del Sur. Pero había que contener entonces a Rusia y la única manera era de crear un bloque, que era precisamente que Estados Unidos hiciera apertura de su diplomacia con China para que, aunque no era manifiesto explícitamente, pero sí tácitamente, se suponía que esa amistad iba a contener a Rusia. Pero ¿cómo hacerlo diplomáticamente para que fuera moderado y no pareciera agresivo e intensificara la Guerra Fría? Pues se inventó un viaje de estados de Nixon para ir a Pakistán. Es decir, como una aproximación indirecta, digamos,
utilizando un término de combate o de guerra, pero diplomáticamente al Asia. Y así fue. Cuando estaba precisamente Nixon en ese viaje amistoso y de cordialidad en Pakistán, fue donde hizo su famoso vuelo secreto nocturno a Pekín, para ir precisamente a tantear qué posibilidades habría de que se pudieran abrir las relaciones de Estados Unidos con China. Y así fue. Después hizo otros viajes más, ya no tan secretos, pero se fue haciendo la posibilidad del viaje de Nixon, como ya lo dijimos, a visitar a Mao Zedong. Y de esa manera se allanó, se ablandó la posibilidad de que Rusia bajara la intensidad también del apoyo a Vietnam del Norte, que facilitara el interés lógicamente norteamericano de reducir las tropas en Vietnam del Sur, que ya de por sí se había agravado bastante la situación porque los vietnamitas del norte habían creado su famosa ruta del Ho Chi Minh a través de Camboya, haciendo los abastecimientos por una ruta selvática, y los norteamericanos tuvieron que comenzar a hacer bombardeos masivos a esa ruta, partiendo desde Vietnam del Sur, pero en territorio camboyano, lo cual también lo puso en un gran riesgo y aprieto pues con los camboyanos, pero como eran una zona muy selvática y lejana, y pues entonces no le pusieron mucha protesta, pero de esa manera vemos cómo iba haciendo el ping-pong con el uno y con el otro para ir manejando la situación. Entonces era consecuencia de las circunstancias, como usted no lo pregunta, pero también producto de su habilidad y su destreza. Muchas gracias, Luis Coronel. Andrés, ¿qué nos puede usted complementar, contradecir, controvertir o agregar al respecto? No, yo voy a contestar corto como usted me preguntó, sí o no. Yo creo que sí, al... Es que yo siento que en el propio gobierno de Lyndon Johnson ya estaban leyendo a Kissinger. Y en la campaña contraria a, a la que estaba Kissinger, también lo estaban leyendo. Entonces yo siento que él ganara, quien ganara, iba a ir a ese gobierno a arreglar el problema que ya lo estaban leyendo desde la Secretaría de Estado de Lyndon Johnson. Entonces creo que es un poquito complejo decir si él mismo crea las circunstancias por medio de sus escritos, libros, pensamientos y declaraciones, o si adicionalmente yo creo que las dos. Bueno, perfecto, Andrés. Entonces, como Lo vemos, leían estamos... hasta Brezhnev, Sí, imagínense. claro. Se lo leía todo el mundo. René era el primer lector que tenía, y lo mismo Charles de Gaulle, que no podía ver a los estadounidenses, pero estaba Así detrás es. de ellos. Eh, entonces tenemos aquí otro evento esencialísimo de la historia de la humanidad y que está marcando las relaciones multilaterales y las relaciones internacionales en este momento del planeta. Y es la distensión que logró el señor Kissinger con una habilidad impresionante de reconocer a China como Estado y de quitarle el reconocimiento a Taiwán, que es lo que llaman ahora la ambigüedad estratégica, o sea, de esa época, que logró separar o impedir que se unieran todos los comunistas en un solo bloque para atacar los intereses del mundo, y abrió completamente a China de Rusia, que logró que la guerra del Vietnam entrara ya en la etapa final a sabiendas de que iban a ocurrir todas las trapisondas, porque él intuía mucho más que los otros y sabía en las negociaciones de París que los vietnamitas le estaban metiendo los dedos en la boca, o creían que le estaban metiendo los dedos en la boca, pero él lo que le interesaba era más que China y Rusia estuvieran separados a que ganara Vietnam del Sur la guerra, algo que es donde le critican en su real político cómo manejaba las cosas. Entonces, vuelvo a la misma pregunta. En este caso específico de las negociaciones de París y de la apertura con China ya, que ya son una realidad, no son la perspectiva de lo que venía, sino ya es la realidad de lo que pasó. Volvemos a preguntar lo mismo. ¿Fue producto de su habilidad o fue producto de las circunstancias como ocurrieron las cosas? Mi coronel González. Pues yo creo que yo diría lo mismo que mi capitán, ambas cosas, pero creo que la preponderancia fue su destreza, su habilidad para manejar eso con diplomacia, con prudencia, con racionalidad.
porque no es fácil manejar una guerra fría donde hay una fuerte contraposición ideológica de capitalismo contra comunismo y que en ocasiones a veces llega al fanatismo. Entonces, ablandar conciencias y hacer que eso vaya funcionando, que ese mecanismo fluya, que no se bloquee, que no se paralice en el presente, sino que se pueda ver hacia el futuro para que camine, para que avance. Y eso requiere mucho tino, mucho talento para manejar esa circunstancia. Perfecto, Miguel. Andrés, ¿usted qué dice? Micoel, yo simplemente complementarle hay una cosa que me parece súper importante, que siento que ya toca con nuestros intereses, y yo siento que es Kissinger el que termina mostrándole a los países que nos estamos viendo influidos por ya la influencia cubana y esa distinción entre el comunismo chino y el comunismo ruso, el comunismo prosoviético y el comunismo pro chino, que aquí se ve tan supuestamente tan claro, pero no era tan claro para los años 70 en FARC y en LN y en EPL y en M19 y en Quintín Lame, lo que fuera. Entonces, yo creo que a Kissinger se le debe esa separación, esa capacidad de segregar que hay un comunismo que va por un lado y otro por otro, a pesar de que esto es muy claro en el discurso de Khrushchev cuando muere Stalin, pero es que creo que el discurso de Khrushchev no llegaba aquí, no era tan claro para nadie que hubiera un comunismo prosoviético y otro comunismo prochino, sino hasta ese momento. Evidentemente los grupos, sí, para ese momento podríamos decir que subversivos sí lo tenían claro. Yo creo que el resto del país no. La academia aquí no lo tenía claro y me voy a dar una pela más allá. Eh, las propias fuerzas militares no lo tenían tan claro, las colombianas. Entonces yo creo que agradecerle eso al señor Kennedy, que no lo hizo pues con esa intención, que su intención básica era mantener separados esos dos bloques tan grandes para que no nos pasara que una vez unidos nos pudieran afectar pues a todo Occidente. Entonces, sí, la mezcla de las dos y esa habilidad de ese señor para leer muy bien los acontecimientos a futuro o hacer esa perspectiva que no fuera a ser negativa en contra de sus intereses, creo que ayudó mucho y le pido que pasemos, porque me están por aquí haciendo caras, ya sabe que es día de velitas y todo eso, que me parece que es un tema supremamente importante para nosotros y de pronto a Camp David, porque creo que esos dos eventos son muy interesantes en cuanto a él todavía como funcionario. Me disculpan pues el afán porque me va a tocar irme un poquitico antes. Bueno, sí, no, pues seguimos con Miguel González y los otros. Entonces, lo de Camp David es pues la famosa reunión con el problema que hubo de la guerra árabe-israelí, cuando el Yom Kippur, que fue hace 50 años, y ocurrió algo parecido al golpe sorpresivo a Israel en el día de la celebración de su fecha 7 de festiva, octubre, ¿no? Del 73. el 73. Entonces, si usted, pasemos ahora primero a usted, Andrés, nos puede describir brevemente o puntualizar cuál es la importancia de ese Camp David de ese momento y por qué ocurrió, y luego le preguntamos a mi colega González lo mismo. Gracias, señor. Sí, mire, yo creo que es importante saber que si bien es cierto que ya, es que Kissinger ahí ya no era secretario de Estado porque ya estaba Jimmy Carter, ¿no? Ya había un gobierno que ya lo había sacado, que ya no era el secretario de Estado. Pero es la política exterior de los Estados Unidos que había dejado impregnada a ese señor en la Secretaría de Estado desde esa, ese final del gobierno Nixon que termina abruptamente, como ustedes lo saben, que llega Gerald Ford como vicepresidente, la que termina convirtiendo en árbitro del problema árabe-israelí
eh, a los Estados Unidos. Camp David pues, es la muestra de eso. Está el señor Arafat y el primer ministro de Israel. Pero la cantidad de cosas que pasaron en los 70s y donde él tenía la mente puesta en tantas cosas, mira, se lo mencionaba también, Chile, 11 de septiembre del 73, cómo ellos leen que decirlo así, el cáncer que se les había incubado a 90 millas de la Florida con Cuba no se le podía seguir expandiendo hacia Latinoamérica y cómo empieza él a influir en una cantidad de gobiernos, vía CIA, vía lo que fuera, vía intervención, pero termina siendo un árbitro de una paz que es muy importante inclusive leerla en estos momentos actuales. Yo creo que la gente, los jóvenes sobre todo, no entienden la importancia de los acuerdos de Camp David en el 79 y después en los de Oslo pues también 93, pero creo que ahí empieza, por ejemplo, el debilitamiento de Fatah, usted que conoce bien ese tema, y de lo que representa hoy Mahmoud Abbas, y el nacimiento o el fortalecimiento de la facción radical que es Hamas. Entonces, precisamente porque cuando llega Carter, intenta, como que acaba de morir, de borrar o desdecir lo que las políticas tan fuertes que habían sido la política exterior del señor Nixon y el señor Gerald Ford con su secretario de Estado, pues Henry Kissinger, pero no lo logra inicialmente. Y creo que queda muy marcado en la política exterior norteamericana, aún hasta nuestros días, habiendo pasado presidentes tan nefastos como los que han pasado de los 80, 90 para acá. La impronta de Kissinger es imborrable en esa Secretaría de Estado y en esa política exterior que él diseñó precisamente para ese cargo tan relevante en la burocracia norteamericana. Bueno, muchas gracias, Andrés. Entonces atienda a su hija en el Día de las Velitas y nosotros seguimos aquí con mi coronel González. Mi coronel González, ¿usted quiere agregar algo al respecto de lo que nos dijo Andrés ahora, de cómo el Yom Kippur lleva al acuerdo de Camp David 6 años A 7 y después? cuarto me voy, en 4 minutos me las voy. Ok. Adelante, mi coronel No, González. yo creo que complemento bien lo que opinó mi capitán. Yo creo que Kissinger pues tenía su corazoncito judío y cuando se presentó pues el Yom Kippur y todos estos conflictos que él a propósito recomendó que cómo solucionar ese asunto de darle apoyo a Israel sin que generara una confrontación con Rusia, que apoyaba a Egipto. Entonces, que se generaría una guerra pues, mundial y el culmen de la Guerra Fría llegaría a ese límite y eso no se quería. Pero lo solucionó muy sabiamente simplemente proponiendo que se hiciera el puente aéreo para apoyar, tal vez recordando el puente aéreo a Berlín, para apoyar pues indirectamente a Israel. Y eso ya hablando pues las situaciones, porque ya dejaron de cortarles el petróleo a los árabes. Bueno, todo se fue ablandando hasta llegar al acuerdo de Camp David. Eh, de tal manera que todo influía ahí, su corazoncito, la situación política, la confrontación mundial, el petróleo, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso es precisamente resultados de un buen manejo político. Mejor dicho, parece que era más diestro que el mismo canciller de Napoleón. Pero bueno, ahí creo que con eso mejora. Y eso también fue, y creo que ya vamos a seguir con ese tema, De Monsieur Talleyrand. esa, y podemos seguir entonces con lo de Chile, que es Es que bastante interesante e importante para nosotros, ya que lo propuso mi capitán. Andrés alcanza a contestar lo de Chile o ya lo mandaron a relación. Sí, no, creo que tengo 2, 3 minutos. Bueno, entonces en 2 minutos cuéntenos cómo fue la participación real del señor Kissinger y de la CIA en Chile. Sí, creo que inclusive él mismo lo dijo, él mismo lo termina reconociendo ya en unas eh, entrevistas posteriores,
y es que ellos apoyaron evidentemente el golpe de Augusto Pinochet Ugarte el 11 de septiembre del 73, pero no intervienen directamente. Recuerden que ese golpe de Estado contra Salvador Allende es en medio de una crisis económica brutal en ese país. Estaban aguantando hambre físicamente porque Allende tenía el país muy mal, realmente muy mal. Y el apoyo creo que fue económico, creo que fue y posteriormente pues llega el apoyo con los temas de asesoría económica con los Chicago Boys, pero en el golpe específico yo creo que fue más un respaldo de háganle que yo estoy ahí pendiente, y, pero no creo que haya estado en la operación y en el diseño de la operación, que invito a leerlos en el libro El Día Decisivo, precisamente de Pinochet Ugarte, donde cuenta todos los previos y todos los antecedentes que son muy importantes, pero lo que le vendieron, la narrativa que le vendieron a Latinoamérica fue que estuvo la CIA y que el que estaba detrás de la CIA de todo fue Henry Kissinger como secretario de Estado. Entonces, yo creo que hay que ser un poco más justos con la memoria de Kissinger, pero adicionalmente, ese es otro capítulo o esa es otra charla que tendríamos que hacer, mirar específicamente qué tan mal estuvo el tema que pasó con el señor Allende en el 73, porque creo que si no hubiera sido por lo que pasa en Chile y luego con la Constitución del 80, que aún hoy está vigente, ¿no? En Chile, yo creo que el continente o el sur del continente hubiera sufrido aún más de lo que sufrió y hubiera sido muchísimo más duro de lo que fue. Eh, no sé si los temas ya 76 con Galitieri y con Videla, con Macera, porque en ese no tengo tanta claridad. Sobre el Plan Cóndor creo que sí, pero no específicamente ni en golpe ni en dictadura argentina, pero creo que ahí también hay algo de involucramiento en los temas de Cono Sur por parte del señor Kissinger, evitando que se convirtiera esto en una Cuba de todo Sudamérica. Ahora sí los dejo. Les agradezco mucho, un abrazo muy especial para todos. Dios les pague, muchas gracias por la invitación, y coronel, y a todos los que lo están viendo después, posteriormente, que aprovechen bastante las enseñanzas que vienen. Gracias, feliz noche. Entonces, mi coronel González, ahora el turno es suyo. Usted va a ser el único entrevistado de aquí en adelante. Bueno, correcto, mi coronel. Lo que podamos. Entonces, respecto a Chile, mi coronel, ¿qué opinión tiene usted en complemento a lo que nos dijo Andrés? Ah, no, entonces sí, Kissinger se alarmó mucho cuando el comunismo se fue imponiendo en la política chilena, y especialmente comunismo fuerte, eh, que él creía que se podía convertir en otro Cuba, como otra base rusa de instalación de cohetes y de amenaza. Pero que además él, que también creía mucho en la diplomacia del dominó, es decir, que si una nación caía en garras del comunismo, como lo era Vietnam del Sur, pues que ahí en un rosario continuo irían cayendo más. Entonces, y especialmente muy peligroso en Sudamérica. Por esta razón, el, también ellos apoyaron pues los golpes militares en Uruguay y en Argentina, pero en Chile, pues él creía que se había dejado avanzar demasiado, porque desafortunadamente cuando hubo las elecciones, el contendiente en las elecciones, el coronel Griffin, creo que se llamaba, no estoy lo fue asesinado, que era el candidato que se oponía a Allende. Entonces, claro, le quedó una gran oportunidad a Allende para hacerse al poder. De tal manera que, ¿qué se podía hacer? Pues solamente a través de la CIA.
para apoyar indirectamente publicidad negativa para Allende, crearle una situación insoportable de huelgas continuas y protestas, también de inconformidad social, y que en cierta forma Allende propició con sus malas políticas. Comenzaron entonces a presentarse pues escasez de bienes básicos, de alimentación, etcétera, etcétera, hasta que ya el mismo pueblo que había sido quien apoyó y eligió a Allende, se sintió tan mal que comenzaron a pensar en sus Fuerzas Armadas y a creer más en ellas, porque ¿quién las iba a proteger? ¿Quién los iba a ayudar entonces? Pero, lógicamente, las Fuerzas Armadas chilenas son muy democráticas, y por lo tanto tenía que haber una situación en la cual estuviera en riesgo ya la estabilidad nacional para intervenir. De resto no, porque esa había sido la voluntad del pueblo en elegir a Allende, y no podían entonces tampoco actuar en contra de la voluntad. Pero esa situación se fue acercando hasta que Pinochet dijo, no, ya es un asunto de estabilidad y de existencia de la nación, de la patria, tenemos que actuar, y así actuar. Bueno, mi coronel, vamos con la última pregunta para luego darle la oportunidad al auditorio que le haga las preguntas. Y es el año 73, 1973, fue muy complejo para la política exterior de Estados Unidos, para la seguridad del mundo, para la estabilidad del planeta y para las relaciones de la Guerra Fría entre Unión Soviética y Estados Unidos, porque ocurrieron varios eventos que son de resaltar. Uno, pues fue el pronunciamiento militar en Chile, que a todas luces tuvo la participación de la política exterior de Estados Unidos. Dos, que fue el, eh, la negociación tramposa que hicieron los vietnamitas en París. Y tres, el ataque sorpresivo de los países árabes contra Israel. Y en los tres estaban en juego los grandes intereses de Estados Unidos frente a la Unión Soviética. Usted ya lo dijo tangencialmente, el tema del apoyo que le iba a prestar a Unión Soviética a Egipto. Entonces, como este es el momento culmen, que además tiene un remate, que es cuando se inicia la investigación contra Nixon, que lo lleva finalmente a que en menos de un año después tenga que renunciar, no le queda otra salida, por lo que le descubrieron que ha estado espiando a la campaña adversaria y utilizando esos medios para su campaña política. ¿Cómo resumiría usted la visión estratégica y diplomática del señor Kissinger ante semejantes problemas? Porque es que son 3 o 4 problemones que no son para decir como Juan Manuel Santos, yo voy y les arreglo eso, sino eran 3 problemas en ese momento muy graves para el mundo en plena Guerra Fría. ¿Cómo describiría usted la habilidad diplomática y estratégica de este hombre para enfrentar semejante problema? Pues desarrolló que fue también otra creatividad de él, la, la diplomacia viajera. Se dedicó a viajar y a ir por todos lados y a atender problemas diferentes de distintas características, combinados con ya lo dijimos, su diplomacia secreta, porque para combinar factores tan disímiles como el problema de Chile, las negociaciones secretas en París sobre Vietnam, el Yom Kippur, el apoyo ruso a Egipto, usted bien lo ha dicho, el inconveniente interno del Watergate, la renuncia de un presidente, y con la torpeza de que comenzó negando cuando todo estaba grabado, y cuando se escucharon las grabaciones, pues todo lo que quiso negar Nixon se supo, y salió y resulta que era todo lo contrario. Él sí sabía, hasta inclusive grabarle que había ofrecido $1.000.000 para arreglar el asuntico. Y en fin, entonces tenía que moverse con mucha habilidad, mucha rapidez, en muchos campos, en distintas áreas del mundo. Prácticamente despachaba era desde el avión, todo lo manejaba era
desde vuelo, volando. Y, y esa diplomacia viajera fue la que le permitió poderse expandir en un horizonte tan amplio, tan lejano y profundo, de tantos temas y tan polifacéticos, como ya dijimos. Creo que fue lo único que le permitió salvar la situación. Perfecto, mi coronel. Bueno, entonces, mi coronel Alarcón, a partir del momento tenemos para unas 5 o 6 preguntas. A ver si usted nos ayude en la sala, con quien quiera participar, y para que mi coronel González nos ayude a absorber las dudas. ¿Cómo no, mi coronel? Tengo, eh, eh, no tengo manos levantadas, entonces vamos a darle la oportunidad a estas personas que quieran intervenir y empezamos entonces por nuestro sociólogo Sanders Landazuri. Adelante, por favor. No, mi coronel, yo creo que excelente todo lo que nos han documentado en la noche de hoy. Altamente agradecido. No he tenido sino grandes agradecimientos para todo este conocimiento que nos han compartido los dos entrevistados. Y creo que lo único que podía yo aportar es que realmente los contextos sociales de momento hay que echarle mucha tiza en relación para no mirarlos con las consideraciones de la actualidad. A usted, muchas gracias, mi coronel, gracias a los contertulios. Gracias, mi doctor. Tiene la palabra mi coronel Raúl Peña. Manuel, buenas noches. Buenas noches. Excelente. ¿Me escucha mi coronel? Perfectamente bien. Adelante. Bueno, excelente, como siempre, la conferencia que escuchamos. Más que una pregunta para mi coronel Gonzalo, lo que yo quería era de pronto hacerle una reflexión, ¿no?, con lo que dijeron al principio, la comparación o la crítica que hicieron de este señor Samper, no de Samper, sino de Daniel Daniel Samper, ¿sí? Eh, Criticando a este prohombre, para mí un prohombre, un escritor y orador, Henry Kissinger, militar, fue sargento, imagínense, secretario de Estado, consejero de Seguridad Nacional, diplomático, geoestratega, estadista, asesor de Seguridad Nacional, premio Nobel de Paz, oiga, como para compararlo con nuestro premio Nobel de Paz, que sí de pronto le gustan las dictaduras para resolver esos problemas de que si no llegara el comunismo a América Latina. Yo la pregunta que tengo para hacerle es, a pesar de todo, uno no entiende, mi coronel, porque es que uno ve cómo eran estos países del Cono Sur en la época de esos gobiernos comunistas y cómo fueron defloreciendo, por ejemplo, en la etapa de Pinochet, Chile fue y Argentina también fueron unos países supremamente prósperos económicamente y ahora con cómo los han acabado. Entonces esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué este señor no mete sus hijos a Cuba o a Venezuela si es tan bueno ese comunismo y ese socialismo? Es ¿y por qué la población civil que ve todos estos acontecimientos que han pasado a lo largo de la historia y todas las ejecutorias que hizo este señor, cómo no hacen ese paralelo y todavía nosotros estamos escogiendo para gobernantes de nuestros países personas con ese letargo y con siendo proclives al comunismo y al socialismo que no conducen absolutamente sino para acabar con nuestra economía. Hablo del caso de Colombia y de otros casos de otros países. Entonces, esa era mi intervención, mi coronel. Muchísimas gracias. Mi coronel González. Gracias, mi coronel. Pues yo creo que ese es mi coronel. Yo creo que
recordemos un poco de la historia vieja, digamos, de la bíblica, las vacas gordas y las vacas flacas, que se mencionan allá cuando estaban los judíos en Egipto. Y entonces los egipcios acumulaban su trigo en sus hilos para el tiempo pues de la escasez. Bien, eso es para decir que es que desafortunadamente parece que fuera una estima de toda la humanidad y de todas las épocas, y nosotros también lo somos ahora, que pasamos por épocas de abundancia y épocas de escasez. Pero parece ser que es que cuando tenemos mucha abundancia, entonces nos desaforamos y comenzamos a consumir y a no producir y a vivir sabroso, sin acordarnos que después vendrán épocas de escasez. Y repetimos ese ciclo constantemente, como si fuéramos, bueno, no sé si es que desconocemos la historia o no conocemos la historia, pero somos muy débiles. Creemos que cuando hay abundancia, esa abundancia va a ser eterna, que nunca va a faltar. Como decía Chávez, es que no, Venezuela ya tiene asegurada su suministro alimenticio por toda la eternidad. Y antes de morirse ya estaba escaseando las cosas. Pues bueno, como si no leyéramos y no aprendiéramos del pasado, de los viejos, de los sabios. Y creemos que no, que desde que haya comida para hoy, no importa que haya hambre para mañana. Y no hemos podido liberarnos de ese estigma. Yo por eso refuerzo su idea de que no sabemos manejar nuestras propias circunstancias. Muchas gracias, mi coronel. Vamos a darle la oportunidad entonces a mi sargento mayor Elías. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Quiero preguntar a mi coronel González, que, bueno, a pesar de que el señor Kissinger tuvo múltiples logros y ejecutorias en su trasegar geopolítico y diplomático, los otros personajes tuvo muchos admiradores y detractores. Incluso su premio Nobel fue muy cuestionado. ¿Cuál cree mi coronel que fue el hecho fundamental para que al señor Kissinger le concedieran el premio Nobel? Gracias. Pues yo creo que fue por su esfuerzo, por terminar la guerra de Vietnam. De por sí, el premio Nobel en esa ocasión fue compartido con el diplomático de Vietnam del Norte, no recuerdo cuál es el nombre, con que hizo las negociaciones y las conversaciones. El señor de Vietnam del Norte, pues lo devolvió, lo repuso, porque él dijo que no se consideraba digno de merecerlo, porque él pensaba que simplemente había cumplido con su deber y que no ameritaba que se le hiciera ese reconocimiento a él, sino más bien a su nación, pero se le había dado a él y ya no se podía pues deshacer. En cambio, Kissinger sí no lo devolvió, no lo quiso devolver, a pesar de que su émulo con el que había tratado sí lo había hecho. Entonces, yo creo que más por el resultado fue por su esfuerzo, por su empeño, por su trabajo, por su buena intención, porque de por sí bien sabemos que después de haber hecho el pacto pues de culminación de la guerra de Vietnam del Norte se reinició y nuevamente eso fue lo que terminó invadiendo Vietnam del Norte a Vietnam del Sur y unificando a los dos Vietnames. Pero parece que tenía entonces más razón el vietnamita del norte en devolver su premio Nobel, de que no era por el resultado, sino por el esfuerzo, por el empeño. Pero bueno, ya fueran los criterios que tuviera la Academia del Premio Nobel en concederlo, el hecho fue pues que se lo otorgó. Gracias, mi coronel. Tenemos participación en el Facebook.
donde Henry Ramírez dice, sin duda, Henry Kissinger fue un diplomático que estuvo a la altura de la convulsionado mundo de la Guerra Fría. No dudó en apoyar a los regímenes anticomunistas como las dictaduras militares, incluso las de Latinoamérica. Su inmenso olfato queda evidenciado al acercarse a la China para reconocerla como miembro de la ONU, cuya ganancia fue apartar a los chinos de la influencia rusa. Estuvo en todas las negociaciones durante esas convulsionadas décadas, Vietnam, India, en los conflictos en África, etcétera. Muy bien lo definió mi capitán Úsuga cuando dijo, hace el símil con Maquiavelo, un pragmático en favor de los intereses de Estados Unidos. Y Eduardo Patiño nos dice, Kissinger escribió un artículo sobre Colombia en tiempos de la administración Pastrana Arango, donde decía que le preocupaba que la nación fuera apoderada por guerrillas marxistas por la situación de orden público de ese entonces, y vienen otras cosas. Entonces le vamos a dar la oportunidad a mi coronel, mi coronel Saldaña, por favor, adelante. Gracias, mi coronel Alarcón, y gracias a mi coronel Iván González por su brillante exposición, y obviamente a mi coronel Villamarín, que es el gestor de todas estas academias en las que todos aprendemos. Bueno, yo tenía algunas dudas que ya fueron despejadas, no obstante, una de las dudas era que ya me la resolvió mi coronel González, que estuvo en peligro el premio Nobel, y también una para Kissinger, y también unas acusaciones que le hicieron por haber apoyado a un dictador que no recuerdo el nombre, creo que de Indonesia me parece, bueno, del que sea, de un país africano también, donde ese dictador masacró muchas personas. Creo que esa fue una de las cosas que merecieron el cuestionamiento del premio Nobel, y que también le iniciaran una investigación internacional jurídica. Yo les agradezco porque aprendí de algunas cosas, como que de este estratega de la política, Kissinger, como que siempre tomaba decisión y no dejaba las cosas al garete. Como se dice en la psicología, de dos males, escoger el menos mal, pero hay que hacerlo, hay que tomar una decisión. Y era judío, como se decía, a su manera, como ser creyente en el Dios de Spinoza. He tenido siempre una duda con aquello que llamamos las chuzadas, y yo pienso que las chuzadas venían desde Abraham Lincoln, cuando quiso lanzarse al Senado. No sé si alcanzó a ser senador o no, pero él sí tenía unos micrófonos que prendía de su micrófono y lo pasaba a todos los demás compañeros. Entonces pienso que esas chuzadas son muy antiguas. Por eso, cuando hablaba Abraham Lincoln, perdón un momentico, cuando hablaba Abraham Lincoln, casi sabía todo lo que sus contradictores habían hablado, porque él tenía, me excusan la expresión vulgar de chuzadas, que no me gusta, pues eso, pero desde ese tiempo creo que venían las chuzadas. Y yo pienso que el aforismo me excusa pues que me extienda, de Santo Tomás, que de la abundancia del corazón habla la lengua. Yo creo que era en otros tiempos, cuando la gente era ética y lo que hablaba pensaba. Sería mejor ahora, en estos días, hablar que de la abundancia del corazón hablan los hechos. Me excusa que sea como tan atrevido de expresar esto,
pero es que los tiempos van cambiando y las culturas también. Al final, pues no tengo más que agradecerle a mi coronel Iván González por su exposición y a mi capitán Úsuga, que también se fue y nos hizo una brillante exposición. Y a todos muchas gracias por darme la oportunidad de hablar y a mi coronel por darme la Alarcón también. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Mi coronel, nos queda a mi coronel Pachón. Adelante, por favor. Don Eugenio, buenas noches. Muchas gracias al señor coronel Villamarín, al señor coronel González y al doctor Úsuga. La verdad que es una información clara y donde pudieron aclarar las habilidades que tenía el señor Kissinger. Y simplemente me atrevo a decir de que hay personas especiales que reúnen determinadas habilidades y actitudes para afrontar las diversas situaciones de la vida, no solamente en la parte política, sino en la parte económica, social, cultural, porque yo creo que nosotros, los que estamos participando en esta sala, hemos o conocimos comandantes que sin tanto regañar y sin tanto exigir, les iba mejor porque tomaban decisiones oportunas y algunas veces aceptaban las recomendaciones de sus subalternos. Recuerdo yo en este momento pues un comentario simple. En nuestros primeros años en la policía, pues eran pocos los cuadros de mando con grado. Entonces habían agentes muy cumplidores de su deber, con un verdadero ejemplo en el trabajo, pero que no se atrevían a comandar un grupo de policías en una inspección o en un municipio, porque no tenían esa habilidad y tampoco querían afrontar esa responsabilidad, pero sí eran buenos componedores de los problemas que se presentaran dentro del grupo de trabajo o dentro de la misma comunidad. Así de simple. Ese es mi aporte frente a las enseñanzas recibidas por los tres expertos que nos ilustraron esta noche de este personaje. Gracias. Bueno, mi coronel, hablar de Henry Kissinger necesitaría más de una academia. Es mucho lo que hay que aprender, es mucho lo que hay que conocer sobre la vida de este gran hombre. Nixon y Kissinger formaron una llave interesante durante el juego de la Guerra Fría. Definieron la Guerra Fría al hacer coalición con China para aislar a la Guerra Fría. Resolvieron la Guerra de Vietnam con el retiro de las tropas en forma gradual y con el bombardeo a Vietnam del Norte para forzar al gobierno de Hanoi de buscar un proceso de paz, el cual se logró en los acuerdos de París. También la coalición Estados Unidos-China marcó un giro geopolítico que hizo mella en el bloque occidental para definir la caída de Rusia, URSS, en la década de los 80. En el 79, Vietnam invadió Camboya, lo cual llevó a que Estados Unidos apoyara las guerrillas de Nordon Sihanouk en la frontera Tailandia-China. Y finalmente es probable que las políticas de orden público de Misael Pastrana Borrero tuvieran estar conexas con las de Estados Unidos en la administración Nixon y su asesor de seguridad Henry Kissinger. Fueron los gestores de la operación Nickel Gas, donde enviaron los aviones Phantom F-4 a Israel. Mucho por decir
y conocer de este gran hombre. Bueno, nos queda el doctor José Ricardo Martínez y mi coronel Carvajal, a quienes vamos a dar la palabra finalmente para el cierre. Adelante, por favor, mi doctor Martínez. Sí, señor, no, de ninguna manera, poniendo el tardecito, pero poniendo mucha atención a el conversatorio, más bien las entrevistas muy útiles de esta noche, donde uno que no ha manejado muy cercanamente esa parte de la historia, le hace recordar efectivamente todos esos pormenores que en su oportunidad se presentaron y que tenían que servir para el ejemplo de las naciones posteriores y preparar y instruir a sus gobernantes para que lo hicieran lo mejor posible, aún inclusive en estados de conmoción y en estados de guerra, se necesita de todas maneras los protocolos y las éticas correspondientes. Muy interesante el coronel Villamarín, igualmente con el capitán Úsuga y con el Iván. Caray, qué alegría oír uno de esto y sobre todo que le abre a uno como la mentalidad de pegar una repasadita por allá de esos asuntos que son manifestaciones, inclusive terminologías que se copian y ahora las estamos viviendo y se puede usar de la mejor manera para nuestro país. Muchas gracias. Gracias, mi doctor. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias, buenas noches, señor coronel Alarcón. Buenas noches a la sala, ¿me escuchan? Perfectamente bien. Adelante, por favor. Gracias, no, quisiera decir tres cosas. Primero, increíble que en tan poco tiempo se haya transmitido tanto conocimiento sobre la semblanza de este gran político que fue Henry Kissinger. Segundo, gracias al señor coronel Villamarín, a Andrés Úsuga y a mi colega Iván González. Excelente todo lo que nos han enseñado y nos han permitido conocer en esta tarde-noche. Y finalmente, como tercer punto, decir que no, necesitamos muchos Henry Kissinger en el mundo para seguir luchando contra el comunismo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Los aportes de Eduardo Patiño han quedado incluidos en el Facebook. Sin embargo, Eduardo, le pido el favor, 2 minuticos para su intervención, que es la final, para darle la palabra a mi coronel González. Muchas gracias. Buenas noches a todos los que se encuentran en la sala. En primer lugar, pues felicitar al coronel González, al capitán Úsuga y al coronel Villamarín por la intervención de esta noche al analizar la personalidad y el legado que dejó Henry Kissinger, primero como asesor de seguridad nacional de Richard Nixon y segundo como secretario de Estado de Gerald Ford. Es decir, fue un personaje que pues logró realmente una trascendencia dentro de la geopolítica mundial, especialmente en la coalición con China para aislar a la Unión Soviética, también en la distensión que realizó con la Unión Soviética de Brezhnev en aquel entonces para la limitación y reducción de armas nucleares, lo que llamaron los tratados SALT I y SALT II. También pues definió la guerra de Vietnam con la doctrina Nixon, que consistió en incrementar los bombardeos aéreos sobre Vietnam del Norte para retirar gradualmente las tropas, así como pues preparar a su aliado, es decir, Vietnam del Sur, para que sostuviera y pudiera resolver el conflicto. Algo que no se dio no por fallas en el sistema de la política de Nixon y Kissinger, sino porque el Congreso estadounidense en ese entonces redujo el presupuesto inmensamente a Vietnam del Sur, el cual se veían capacitados para sostener una guerra esa. Y también porque por el Watergate
le redujeron poderes de guerra a Richard Nixon. Es decir, también Kissinger, pues, como se dijo, pues definió la situación de Chile, de los países del Cono Sur, evitó segundas Cubas en Sudamérica, que eso fue pues muy interesante. También pues en otros países también detuvo el avance del comunismo, ya sea con apoyo militar, promoviendo golpes de Estado. Y de igual forma, algo muy interesante que en la década de los 80 fue el director de la Comisión Nacional Bipartita para Centroamérica y pues redactó un informe para la administración Reagan donde asesoró al presidente Reagan que debía sustituir gobiernos militares por gobiernos civiles para reducir la influencia de la izquierda y evitar revoluciones que se estaban dando en América Latina como las que fueron las de Cuba y Nicaragua, donde participan pues casi el conglomerado de pueblo, sectores liberales, pero al final los socialistas se hacen con el poder y crean gobiernos de izquierda. Había que evitar eso y precisamente Reagan lo hace y por eso vemos en la década de los 80 sustitución de gobiernos militares por gobiernos civiles en América Latina. Entonces eso fue muy interesante. Entonces termino hasta acá y para finalizar que asesoró a más presidentes, a Bush, asesoró a Bush padre, Bush hijo, asesoró creo que también a Donald Trump. Y entonces, pues, fue una figura muy importante hasta nuestros días. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Mi coronel González. Gracias, mi coronel. Pues, bueno, nos agrada mucho de que haya sido un complemento y un aporte valioso para los asistentes que conozcan este personaje que tanta influencia tuvo en la vida política mundial y por supuesto también nos afectó o influenció a nosotros también. Y quizás es el mejor ejemplo de lo que debe ser un esfuerzo de evitar caer en estos gobiernos socialistas y comunistas. Parece que él lo visualizó muy bien desde sus trabajos y sus desempeños profesionales y que ahora pues las circunstancias en las que nos encontramos nos confirman que tenía bastante razón. Muchas gracias para todos y una feliz noche y que disfruten las velitas en familia. Sí, señor, así es. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, ya en la etapa final hay una recomendación de un video de la DW, donde hacen un homenaje a Henry Kissinger y lo distinguen con su vida, obra y milagros, recomendado por Eduardo Patiño, no siendo más en la presente y agradeciéndole a los panelistas. Ahí llegó Andrés, mi coronel, para que Andrés se despida, porque ya, Sí, bueno. ya prendió las velas con la niña para que se despida formalmente. Seguro que viene con los dedos quemados. Andrés. Mi capitán. Gracias. Sí, mi Gaitán, mi coronel, muchísimas gracias a usted por la invitación de nuevo, a todos, porque creo que estos son espacios muy importantes, no solamente para el momento, sino para el entendimiento de los futuros estadistas y ojalá lo aprovechen quienes hayan visto o lo vean en el futuro y me comprometo a difundirlo bastante para que la gente tenga en cuenta un análisis reposado sobre el señor Kissinger y no el que verdaderamente hacen muchos noticieros y programas de opinión, que a veces es muy ligero, sobre un señor que creo que tuvo aciertos y errores, pero creo que igualmente hay que analizarlo bastante. A todos muchas gracias y Dios les pague de nuevo. Feliz Día de las Velitas y que la Inmaculada Concepción nos siga iluminando. Un abrazo. Muchas gracias a usted, mi capitán. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Primero, pues a mi coronel González y a mi capitán Usugar, que nos dieron una brillante lección de conocimiento, de análisis, reflexión y de enseñanzas geopolíticas y de liderazgo.
En segunda medida, todos ustedes por tener la disciplina de llegar hasta el final, sabiendo que hoy es un día especial para muchos que tienen nietos, hijos, lo que estuvieron aquí atentos de esta actividad académica. En tercera medida, respecto a la pregunta que hacía Elías a mi coronel González acerca de lo del premio Nobel, ahí se le agrega otra cosa, es que estábamos en el momento más tenso de la Guerra Fría y Rusia o la Unión Soviética no podía permitir que Estados Unidos le ganara en nada. Llegamos hasta el extremo que el campeonato mundial de ajedrez entre Boris Spassky y Bobby Fischer se convirtió en un escándalo de casi de guerra mundial, porque esos se acusaban de que tenían hasta rayos, no sé qué cosa, el uno afectando al otro, que le leía las jugadas, que le hacía trampa, y eso fue en el 72. Los Juegos Olímpicos del 72 fueron de una tensión impresionante y se le sumó lo del asalto palestino a las barracas de los deportistas israelíes y el desenlace fatal que tuvo eso. El partido final de básquetbol entre Rusia y la Unión Soviética, creo que si no estoy mal, lo ganó la Unión Soviética por un punto y eso casi genera una guerra mundial, mejor dicho. Entonces la tendencia y la tensión era muy grande y que cualquiera de los dos sacara la cabeza más que el otro y que no hubiera sido la Unión Soviética la que hacía la paz y todavía que sabotear ese premio Nobel a como diera lugar y lo intentaron sabotear de esa manera, diciéndole al señor que renunciara y lo minimizara. Pero además porque la Unión Soviética estaba moviendo todas las fichas para que una vez firmado el Acuerdo de París, los vietnamitas del norte lanzaran la ofensiva final y sacaran corriendo a la embajada de Estados Unidos, que fue lo último que salió allá, era hasta videos humillantes. Ahora, la pregunta que hacía mi coronel o el comentario que hacía mi coronel Saldaña es respecto al problema que hubo en Timor Oriental, en el Pacífico Oriental, cuando Indonesia entró y mató un montón de gente y Estados Unidos, a sabiendas que era un musulmán, le dio todo el apoyo porque era del lado de ellos. Bueno, y en síntesis de lo que dijimos hoy vimos la vida de un líder y es lo que queremos transmitir en estos ejercicios que nos quede como formación de estrategas con visión de estadistas y estadistas con visión de estrategas para todo el que quiera participar en política. Es que el líder lee el ambiente operacional. En una pregunta que le hacemos a nuestros dos contratertulios al principio, les hacíamos referencia a esa relación de la geografía con los eventos y con la proyección, y eso es lo que hace el líder. Eso es lo que diferencia al líder. En segunda medida, el líder político genera los hechos, genera las circunstancias para que los hechos se vayan formando, pero además hace que ocurran. Y cuando ocurren, asume la dirección para que terminen donde él quiere. O sea, es un empresario visto en la política como si la política fuera una empresa. Es una persona que trasciende en el tiempo, lo dijeron varios de ustedes en sus comentarios. No se queda simplemente en el momento, sino que miren ustedes, ya hace 50 años que este señor fue canciller o secretario de Estado, que es lo mismo, de Estados Unidos, y seguimos hablando de él y sigue analizándose lo que ocurre en el mundo por lo que él hizo. O sea, como diría Richard Nixon en su libro de líderes, son personas que sus pasos retumban en el tiempo, trascienden en el tiempo y este señor con defectos y virtudes lo hizo y no lo podemos negar. Otra característica que tiene el líder y es que intuye lo que va a pasar. Él ve los escenarios futuros. No es que ande con una bola de cristal, es que mira lo que está ocurriendo en este momento en Gaza y deduce. Las negociaciones van a pasar de esta manera y de esta manera y el curso de más probable adopción de los palestinos es este, el curso de más probable adopción de los israelíes es este, el curso de más probable adopción de los proxies de ambos lados es este, y entonces tiene un escenario en el cual puede definir cuál es su procedimiento más lógico. Y esa era la característica que tenía Kissinger, y por eso era tan consultado hasta el final de sus días, como lo dijo Eduardo Patiño, porque en los momentos más difíciles los presidentes de Estados Unidos lo llamaban y le preguntaban, ¿usted qué cree que va a pasar ahí? Y casi siempre acertaba. Y lo mismo las universidades, además que cobraba una tonelada de dinero por cada asesoría que hacía, porque era de una precisión incalculable en sus análisis. Y finalmente, pues todos los líderes, si los tuvo Jesucristo, ¿cómo no será un líder normal de carne y hueso? Tiene seguidores y contradictores.
y los contradictores por lo general son viscerales y, como dijo Andrés en el cierre, desconocen los hechos y se van más por el impulso emocional sin profundizar en el conocimiento de estas personas. Así es de que la recomendación que nos hace Eduardo Patiño a mirar ese video, que es de 1 hora y 30, más otros que puedan ver ustedes, porque estamos seguros que hoy nos despertó a todos una gran curiosidad por profundizar más en la vida y los alcances de Kissinger. Llegamos al final del ejercicio, retomamos las palabras de Andrés, que la Virgen de la Inmaculada nos siga iluminando y protegiendo, que Dios nos ilumine y nos proteja, nos abra caminos y que la próxima semana retornemos con más ímpetu, con nuevos invitados a continuar en estas tareas académicas de Fundel. Una feliz noche para todos y una feliz festividad de las velitas. Gracias. mi coronel. Bendiciones. Feliz noche para todos. El lunes nos vemos.